8 de la mañana con 40 minutos. Estaban haciendo el check-out del ministro en el Hotel Cabo de Horno, ¿se quedaron? Sí. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Gusto de saludarlo a don Julio Isamit Díaz, ministro, el ministro más joven del gobierno de los gobiernos o del gobierno de Sebastián Piñera. O sea, muy buenos días. Yo soy el más joven desde el 90. Desde el 90. O sea, desde el 90, ya. Sí, yo tengo 30 años. Así que cuando el presidente me llamó hace ya casi un mes, pues esto fue el 28 de octubre, obviamente fue muy fuerte. En plena crisis. En plena crisis. Por desgracia todavía estamos en plena crisis, pero me llamó el presidente, me pidió asumir este desafío y yo lo hago con mucha responsabilidad dado lo que ha pasado, principalmente con la idea de aportar la mirada de las nuevas generaciones al gabinete, también la mirada de la diversidad social. Yo vengo de una familia de clase media y yo creo que esos dos factores de vivencia, historias de vida que uno tiene, pero también una mirada joven, tiene que estar impregnado en la acción del gobierno. Su entrada fue con polémica en todo caso los primeros días, ¿no? Sí, lo primero, piensa tú, uno, en el contexto de una crisis como nunca antes habíamos visto en los últimos 40, 50 años. Segundo, tú sabes que el primer día mi primera decisión como ministro fue sacar a los guardias de seguridad del edificio porque estaban quemando el Fashion Park que está al frente de nuestro edificio en Santiago. Y además, obviamente, con toda la polarización que tenemos, no solamente en las calles, sino también en las redes sociales, en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, al punto que mucha gente me ha dicho que algunos por angustia ya han dejado de ver Twitter, han dejado de ver WhatsApp, o que incluso en WhatsApp se han peleado hasta con miembros familiares, porque la verdad es que esto pega por varios lados, pega por las protestas en la calle, pero también anímicamente, también en las relaciones personales que uno tiene. Eso ha pasado harto, ¿eh? Usted fue parte de la Revolución Pingüina de una u otra manera. No estamos viviendo, tal vez en algún momento al principio, algo similar a la Revolución Pingüina. Hoy día no, hoy día ya esto es mucho más que una simple Revolución Pingüina. Sí. ¿Cómo recuerda eso y qué similitudes le entrega a la situación actual? Mira, es una buena pregunta, porque claro, yo fui dirigente estudiantil en la Revolución de los Pingüinos del 2006. ¿Ya? Yo tenía 17 años cuando me tocó ser... Hace 13 años. Yo tenía 17 cuando me tocó ser secretario ejecutivo del Centro Alumno del Instituto Nacional, y por tanto había mucha actividad precisamente para luchar por una educación de calidad. Evidentemente también hubo algunos hechos de violencia, sí, claro. Pero había una diferencia, y diría fundamental, es que había una causa muy transversal. Y habían actos de violencia, pero los actos de violencia eran condenados inmediatamente, sin perjuicio que ocurrían, pero los dirigentes estudiantiles, los grupos políticos lo condenaban. Hay algunas similitudes, por cierto. Yo creo que hoy día vemos dos realidades que a veces van de la mano, otras veces no van de la mano, pero que son dos caras de la misma moneda, podríamos decir. Por un lado hay unas manifestaciones pacíficas, legítimas, y que han hablado fuerte y claro, y que han pedido un montón de cosas que obliga a la política, obliga a las instituciones a atenderla, a escucharla. Obviamente podemos discrepar respecto a algunas soluciones, pero respecto al sentido de urgencia, evidentemente estamos todos de acuerdo. Pero también hemos visto como la peor cara de esto, que son grupos minoritarios, pero muy violentos, muy destructores. Lo hemos visto en nuestras calles, lo hemos visto en nuestras ciudades, y esa polarización y esa violencia que hemos visto en las calles y en nuestras ciudades, por desgracia también permea toda la sociedad. Estábamos hablando recién de las redes sociales, de WhatsApp, de Twitter. Hoy día hay menos amistad cívica, hay menos armonía social, y evidentemente cuando logremos superar esto, no solamente vamos a tener que reconstruir nuestras plazas, nuestro alumbrado público, los semáforos, también vamos a tener que reconstruir la armonía entre los chilenos, el ánimo emprendedor. ¿Cuántos hoy día pymes que han sido saqueadas o quemadas en el área de turismo, que esta región le impacta especialmente? A lo largo de todo Chile hay más de 400 pymes turísticas afectadas. Se cree que son miles de empleos que se podrían perder en los próximos meses. Entonces, claro, vamos a tener que hacer una reconstrucción material, pero también espiritual, de ánimo, para que esos emprendedores vuelvan a poner el hombro, vuelvan a sacar su emprendimiento, su familia adelante. No va a ser fácil, pero obviamente es muy importante. Yo comparto absolutamente respecto del tema humano, porque hay una cuestión económica, esta incertidumbre en la que está el país. No sabemos lo que va a pasar de aquí al mediodía. Claro. Así estamos, porque no sabemos qué va a pasar de aquí al mediodía o de aquí a mañana. Pero cómo se reconstruye psicológicamente al Chile que está muy quebrado. Nosotros hacíamos un recuento el día lunes de lo que pasaba, lo que pasó por ejemplo en el portal La Dehesa el día domingo, esta confrontación de clases, esta confrontación social que se ha hecho cada vez más visible en las últimas horas. Sí, o sea, primero hay una cosa que de repente uno algunos parten por cosas chiquititas, pero después va terminando en cosas grandes, cuando empiezan a
a ver al frente a alguien que no es un adversario, sino un enemigo, porque en política tú puedes tener adversarios, pero nunca enemigos. Adversarios son personas que tú le ganas en la urna, le ganas en un debate, así es la vida. Pero el enemigo no, tú el enemigo lo destruye. Y muchas veces hemos visto a algunas personas como enemigos. Vean algunos rayados, vean algunas frases que se dicen. La verdad es que ninguna frase despectiva, denigrante respecto a otros chilenos, de ninguno de los dos lados es aceptable, porque eso lo que hace es contribuir a un clima de polarización y de violencia. Y de la violencia de las palabras, después se pasa a la violencia de los actos. Yo creo que eso hay que ser muy cuidadoso. Los que están en ese camino deben echar marcha atrás. Hoy día lo que está en juego, yo sé que son semanas muy complejas, semanas muy difíciles, donde está en juego la democracia, está en juego la república, está en juego la buena política, y yo creo que de esto hay que salir. Y se sale y se supera estas situaciones complejas y difíciles con una lección, con un aprendizaje, pero también por el camino que corresponde, y ese camino es político, es un camino institucional, es la legitimidad de nuestras instituciones, porque esta solución debe ser institucional, si no va a ser la ley del más fuerte y el que grita más. ¿Tendrá los votos el gobierno para aprobar el proyecto de ley presentado por el presidente para sacar a las Fuerzas Armadas a defender, proteger estos puntos críticos? Sí, hay una cosa que quizás no como país no subimos adelantando, con esto digo institucionalmente, los distintos gobiernos. Nuestra legislación en materia de seguridad quedó un poquito desfasada, porque hoy día la única manera de que las Fuerzas Armadas puedan custodiar infraestructura crítica es decretando un estado de excepción constitucional, que es una forma bien intensa de intervención del gobierno con las normas constitucionales. Que ya la vivimos hace un par de semanas. En cambio, si tú ves la legislación comparada y ves los países más avanzados del mundo, estoy pensando en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia, incluso en España, los militares custodian cosas muy importantes. Si alguien ve la imagen o las fotos de Roma, puede ver también en la Plaza San Pedro militares. Y nadie cree que esos militares están limitando la libertad o los derechos de las personas, sino por el contrario lo están cuidando. Nosotros tenemos que actualizar esa legislación, y el presidente Piñera presentó un proyecto de ley para recuperar la paz, el orden público y la tranquilidad de la familia, y eso significa una ley anticapuchados, una ley antisaqueos, una ley antibarricados, que hoy día es una forma ultra extendida de manifestación en que 10 personas pueden interrumpir carreteras, pueden interrumpir la Alameda. La modernidad nos plantea que 10, 20 personas pueden en el fondo generar mucho ruido en ciudades de millones de habitantes, simplemente interrumpiendo una gran avenida o sentándose, por ejemplo, en el andén del metro. Y cuando tú dices vamos a tener los votos, yo espero que sí. Ahora, evidentemente esto requiere acuerdos transversales y amplios. Esto tiene un quórum de 4/7, una reforma constitucional, una ley orgánica constitucional, y va a requerir acuerdos. Yo espero que sea lo más amplio posible, porque es una ley que da herramientas a la democracia para defenderse de aquellos que la vulneran, y que en el fondo las Fuerzas Armadas van a salir a la calle no para limitar derechos o libertades, como en el caso de un estado de excepción que es ultra especial, sino para custodiar infraestructura crítica. ¿Y eso qué es? Son las centrales eléctricas, son las centrales de distribución de agua, son las telecomunicaciones, son los aeropuertos. Y es importante para el buen funcionamiento de una ciudad que nosotros podamos liberar carabineros para custodiar el orden público, y que estas cosas que son de funciones esenciales sean asumidos por militares, como muchos otros países del mundo. Hoy día nosotros destinamos muchos carabineros a custodiar infraestructura crítica, y el hecho de que en estos 40 o 40 y tantos días que llevamos de manifestaciones no se haya cortado la luz, no se haya cortado el agua, no es casualidad. Es que el gobierno ha hecho esfuerzos grandes y serios por custodiarlo, porque han sido atacados, pero no han sido vulnerados. No preocuparse del orden público, entonces eso va a quedar en manos siempre de Carabineros y la PDI si se llegase a aprobar este proyecto. Si se llegase a aprobar este proyecto de ley, lo único que hace es que libera a Carabineros de custodia de infraestructura crítica para poder tenerlo en las calles, donde ellos tienen una expertise, tienen su área propia de trabajo, podríamos decir. Bueno, no ha quedado tan clara la expertise de Carabineros, según Human Rights Watch, por lo menos. Piensa tú, y además es que estamos en situaciones bien. El informe que conocimos ayer es un informe muy duro, que obviamente nos interpela. El gobierno, en mi opinión, ha tomado las medidas para resolver esta situación. Hay un camino que hay que transitar. El presidente ha sido muy enfático en decir que no va a haber impunidad ni para los violentos que tratan de saquear o destruir nuestras ciudades, pero tampoco contra aquellas fuerzas públicas que, excediéndose del mandato constitucional y la legislación, no hayan actuado en torno a los protocolos. Y en eso la tranquilidad de saber de que en ambos casos van a ser perseguidos y van a ser sancionados. Sin embargo, yo sé que esta situación, esta semana es compleja. Carabineros de Chile ha estado permanentemente en la calle, con turnos largos, extenuantes. Muchos carabineros no tienen preparación de fuerzas especiales, son carabineros que tenían otros roles y que por las circunstancias han tenido que salir a cumplir rol de fuerzas especiales. Eso es complicado,
Sobre todo por el anuncio que se hizo hace algunos días de que se van a adelantar los egresados que le queda todavía un año, pero les van a adelantar el egreso para que salgan a hacer apoyo a Carabineros. Hay dos medidas que son, o sea, evidentemente nos falta un número importante de carabineros. Piensa tú que hay 2.000 carabineros que han sido lesionados, heridos y que están fuera de su trabajo operativo. Y en el fondo lo que ha hecho el presidente de aquí a 60 días es obtener nuevos 4.600 carabineros y policía a través de dos cosas. Uno, de hacer un llamado a aquellas personas que hayan salido de la fuerza pública hace poco tiempo y hayan resultado con buenas calificaciones, o sea, carabineros y policía bien evaluados, que hayan salido hace poco, van a poder reincorporarse. No es la generación completa. No es la generación completa de carabineros ya retirados. Esas son personas que hayan tenido buenos resultados, que hayan sido bien evaluados y que se incorporen. Y respecto a los alumnos de carabineros que están en formación, se va a adelantar su egreso para poder disponibilizar carabineros de inmediato, dada la crisis que estamos viviendo. Evidentemente estamos en una situación distinta a la de 2 meses atrás, y se necesita más carabineros en la calle para custodiar las cosas que a las personas más les importan, su seguridad, su tranquilidad, la posibilidad de andar por nuestras calles, la posibilidad, como vimos en un video ayer en redes sociales, de un señor de llegar a su consultorio, donde tenía una hora agendada hace mucho tiempo y que estaba impedido. A las 12 del día. A las 12 del día, y no le creyeron. No le creyeron. Y no le creyeron. Entonces, ¿en qué momento un grupo de vándalos va a ponerse a decidir si ese señor puede llegar o no al consultorio? Entonces, la verdad es que hoy día hay una verdadera agenda por la paz, por la tranquilidad y por la seguridad pública, que es muy importante porque tenemos que avanzar en una agenda de justicia. El presidente ha trazado una hoja de ruta, un itinerario para resolver esta crisis. Primero, un acuerdo por la paz, la tranquilidad. Pero ¿habrá tanto tiempo? ¿Alcanzará el tiempo? Porque pareciera que, no parece, es una obviedad de que las peticiones son urgentes. No, las peticiones tienen urgencia y deben ser resueltas con sentido de urgencia, pero no confundamos. Una cosa son las legítimas peticiones y demandas ciudadanas. Otra muy distinta es la que estamos viendo a nivel de calle hoy día, con un nivel de violencia, con un nivel de delincuencia, y que hoy día nuestras calles están mucho más capturadas por bandas organizadas de delincuencia que por ciudadanos empoderados manifestándose legítimamente. O sea, yo creo que hay que ser sincero en eso. La demanda ciudadana, las manifestaciones de los chilenos, todo el apoyo, atención y escucha, han hablado fuerte, no han hablado aquí, pero distinto es los saqueos, distinto es lo que acaba de pasar en La Serena, en que saquearon y trataron de quemar el Hotel Costa Real, distinto es lo que ha pasado ayer en la noche en Valparaíso, que durante toda la noche hubo saqueo. Eso no es una ciudadanía empoderada. Los que están robando los supermercados no es una ciudadanía empoderada. Los que tratan de quemar los hoteles no es una ciudadanía empoderada. Son vándalos, delincuentes, y por tanto a ellos todo el peso de la ley. Cosa distinta son las demandas ciudadanas, en que poco a poco se van dando avances. Por ejemplo, ayer se aprobó en el Congreso la nueva ley de presupuesto. Sí. Y la nueva ley de presupuesto lo que considera, por ejemplo, y esto es fruto de acuerdos políticos transversales, que es algo que hay que destacar, es por ejemplo el adelanto del aumento de la pensión básica solidaria, en que personas sobre 80 años, porque hoy día tenemos 2 o 3 grandes problemas, independientes que hay muchos que hay que darle solución, pero urgencia, materia de pensiones, materia de ingresos, materia de fármacos, son cosas que afectan directamente la vida de las personas. Respecto a las pensiones, ayer se acordó subir un 50% a los mayores de 80 años y progresivamente a los de 75-79 en porcentaje de 35-25%, de manera tal que de aquí al 2021-2022 todas las pensiones hayan subido 50%. Pero con urgencia, ¿a quiénes? A los mayores de 80 años, que tienen menos... La básica solidaria. La pensión básica solidaria. Sí, claro. Y que es muy importante porque cuando las personas jubilan, le disminuyen los ingresos y le aumentan los gastos. Entonces, evidentemente es un problema. Entonces, las pensiones. Segundo, un ingreso ético garantizado de 350.000 pesos para las personas que hoy día están trabajando. En el entendido que, si bien el sueldo mínimo había aumentado a 301.000, es necesario este esfuerzo adicional para un montón de personas que no llegan bien a fin de mes. Todos sabemos lo que cuesta llegar a fin de mes. Hay miles de familias que tienen que elegir qué cuenta pagar o no. Hoy día pago la del supermercado, el otro día pago la de la tienda, y así suma y sigue. Pareciera que no alcanza en todo caso, porque la gente se sigue manifestando y lo va a seguir haciendo. Hay llamados a huelga, hay llamados a paro. Claramente, porque esta es una obviedad también, es un hecho de la causa, es una realidad, no alcanzan las decisiones que se están tomando y los anuncios que se están dando. Usted decía hace algunas horas de que Punta Arenas ha sido una de las ciudades más afectadas respecto de sus monumentos, bienes nacionales en rigor. Vamos a bienes nacionales en particular. Mira, ¿qué es lo que vemos nosotros? Nosotros vemos que a lo largo de todo el país hemos tenido muchos destrozos, incendios, destrucción, y
Y nuestro catastro como Ministerio de Bienes Nacionales ha identificado más de 90 inmuebles de bienes nacionales afectados a lo largo de todo el país. Eso equivale a unos 1.100 millones de pesos. Se concentra principalmente esto en Concepción porque quemaron la gobernación de Concepción, que es un edificio muy emblemático y que solo la recuperación de ese nos va a costar más de 600 millones de pesos. Pero respecto a Punta Arenas, nosotros tenemos un catastro de 17 inmuebles dañados. Son daños, felizmente, menores. No son daños menores que calificamos rayados, quiebra de vidrio y ese tipo de cosas. Sin embargo, hemos visto eso en la Intendencia, hemos visto en el edificio de servicios públicos, lo hemos visto en la propia Seremía de Bienes Nacionales o en el Museo Regional, que son... Punta Arenas es una ciudad muy emblemática, con mucho patrimonio cultural, histórico, y ha sido atacado 17 inmuebles con daños menores, tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales. Y nuestro compromiso como gobierno es, 1, contribuir a la reparación de estos inmuebles, principalmente a través de fondos regionales que van a ser distribuidos a las comunas y a las instituciones. Y segundo, en caso que no es el caso de Punta Arenas, pero en caso de llegar a ser, si es que algún edificio público no puede funcionar porque sus instalaciones no están habilitadas, el Ministerio de Bienes Nacionales va a contribuir disponibilizando otros inmuebles para que las personas puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, porque cuando una familia más pobre de clase media va a una gobernación o va a una seremía es porque va a pedir una ayuda. Sí, claro. Y por tanto, si la gran mayoría de las veces. Entonces, si esa institución no está funcionando, evidentemente tú tienes un problema, y el presidente Piñera me ha pedido específicamente que nosotros dispongamos inmuebles para que la función pública siga ejerciéndose, porque si no, los más perjudicados son los que más nos necesitan. Se dispuso un inmueble en la población Gobernador Biel, ¿no? O sea, por el momento acá lo que yo tengo entendido son 17 inmuebles con daños menores que aún no requieren un inmueble extra, sin perjuicio de que en caso de ser necesario, la Seremi de Bienes Nacionales de Punta Arenas, que es la Francisca Roja, va a disponer otros inmuebles para que esto siga funcionando. No, hablaba del terreno, de 1.500 metros cuadrados en la población Gobernador Biel, en la entrega pública se hizo de destinación de un inmueble para la construcción de la 6ª unidad operativa de control de tránsito. Es muy buen punto, sí. Nosotros lo que vamos a hacer hoy día, en poquitas horas más, vamos a entregar un terreno para la 6ª unidad operativa de control de tránsito. ¿Y por qué? Porque las principales ciudades del país tienen una unidad operativa de control de tránsito. Estoy pensando en Santiago, en Valparaíso, en Rancagua, en Antofagasta, por ejemplo, en Concepción. Y la 6ª que se incorpora a nivel nacional es precisamente Punta Arenas. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque el parque automotriz de Punta Arenas ha ido aumentando sistemáticamente. Y segundo, porque también han aumentado los accidentes. Sí, claro. Entonces, la verdad es que necesitamos una mejor gestión del transporte público, de nuestras calles, coordinación de nuestros semáforos para hacerlo más eficiente. Y a mí me alegra mucho que el Ministerio de Bienes Nacionales disponibilice este inmueble para entregárselo al Ministerio de Transporte, de quien depende la Unidad Operativa de Control de Tránsito, y eso lo vamos a hacer en un ratito más, y creo que es una buena noticia. Absolutamente. No sé si ha tenido el tiempo, porque ¿cuánto lleva en el cargo? ¿Un mes? Mañana cumple un mes. Mañana cumple un mes. Acá se podría decir una noticia, por decirlo de alguna forma, respecto del uso de viviendas fiscales. Y quienes estaban ocupando esas viviendas fiscales. Hay gente que ha ocupado viviendas fiscales y que vive sin pagar un arriendo, comprándose una casa, por ejemplo. Estoy hablando de funcionarios públicos hace 20 años, 25 años. Es bastante extraño eso, pues hay gente que más encima con la burbuja inmobiliaria que nosotros vivimos, que las ventas y los arriendos acá en este territorio son carísimos. ¿Se ha podido interiorizar al respecto de eso, el uso de las viviendas fiscales, cómo se va a fiscalizar? Ya hay un anuncio de Contraloría también respecto de las propiedades asignadas a distintos servicios al gobierno regional, figurando actualmente al nombre del GORE, pero en el 2014 salió un dictamen de Contraloría que señala que en virtud de la legislación aplicable fueron improcedentes dichas transferencias por parte de bienes nacionales. Eso me imagino que, no sé si ha tenido el tiempo de profundizar en aquello, lo ha conversado con la Seremi, si le ha contado. No, pero un buen punto, porque es una situación que se repite a veces en algunas regiones respecto a inmuebles fiscales que están utilizados por funcionarios que tienen cierto antecedente histórico, que por distintas razones geográficas, de distancia, se justificaba pasarle una vivienda a ciertos profesionales para motivarlos a llegar a zonas más extremas, claro. Pero es una situación que evidentemente hay que estudiar y que hay que actualizar, porque la realidad del país hoy día es radicalmente distinta a la de 10, 20 o 40 años atrás. Y por tanto nosotros tenemos que estudiar esa normativa. Yo lo que sí hemos recibido nosotros son antecedentes de distintas regiones que por supuesto lo vamos a estudiar internamente. Y respecto a la investigación de Contraloría, nosotros tenemos una actitud permanente de disponibilizar esa información cada vez que Contraloría o otras instituciones nos requieran información, de manera tal que las decisiones, los dictámenes, las resoluciones siempre sean con toda la información disponible. Por cierto, vamos a otra noticia de la cual, por eso está también acá el ministro, la entrega de 25 títulos
títulos de dominio al programa de saneamiento urbano rural con fondos del FNDR del gobierno regional. Es una buena noticia también aquella. Es una buena noticia. Cuando yo asumí en este ministerio, el exministro Felipe Güell me dijo: Julio, el Ministerio de Bienes Nacionales tiene una gran característica, que es que entrega buenas noticias. Y yo he tratado... En general. No, hay que quedar. Pero, por ejemplo... yo me he concentrado en dos grandes áreas de trabajo. El primero es administrar la propiedad fiscal. Piensa tú que acá en Punta Arenas hay más de 13 millones de hectáreas que pertenecen al fisco. O sea, y por tanto tenemos una pega importante de administrarlo bien, porque cuando uno dice fiscal suena distante, pero en el fondo significa que pertenece a todos los chilenos. Claro. Y por tanto hay que administrarlo bien. Hay dos tipos de actitud. Alguien que dice: mira, esto es de todos, por tanto no lo pesca nadie. Al revés, porque esto es de todos, tenemos que cuidarlo entre todos. Y lo segundo tiene que ver con la regularización de la pequeña propiedad raíz. Punta Arenas y la región de Magallanes, con, en mi opinión, un muy buen trabajo del equipo de la Seremía de Bienes Nacionales que lidera la Francisca Rojas, ha hecho un avance importante respecto a la regularización de títulos de dominio. Y desde el 11 de marzo del 2018 ya han entregado 450 títulos. Yo tuve la alegría de entregar ayer 25 títulos de dominio a familias de Punta Arenas, porque, para serte bien sincero, cuando uno está en Santiago, uno lo que hace es ver expedientes, ver archivadores. No. Pero la gracia de estar en terreno con la gente es que ve historias de vida, claro, ve personas comunes y corrientes concretas. Y eso es muy valioso, y a mí me alegra mucho haber venido a Punta Arenas y haber entregado estos títulos de dominio. Porque cuando uno entrega título de dominio, lo que hace es darle una certeza, una seguridad jurídica. Porque, para ser bien sincero, ellos ya eran dueños de esa casa. Estas son familias que eran dueños de un terreno, que eran dueños de una casa, pero que le faltaba un papel, que le faltaba un título, que los vendieron medio por el lado. Y nosotros contribuimos a regularizarlos para que ellos tengan la certeza jurídica que son dueños, pueden acceder a importantes beneficios del Estado, como alcantarillado, pavimentación, subsidios para construir. Y tercero, importante, es que son tan dueños que van a poder heredárselo a sus hijos, a sus seres queridos. Y quedan todavía 111 títulos pendientes de entrega, y yo le he pedido a la Seremi Francisca Rojas que siga avanzando con eso, porque si hay algo que nos ha dicho el presidente es: no demoren esto, porque hay personas que llevan años esperando. No podemos esperar a que todo se calme, que todas las calles estén tranquilas, porque la verdad es que hay familias que han esperado 1 año, 2 años y a veces lamentablemente más años, y nosotros no lo podemos demorar más semanas precisamente por lo que está pasando. Al contrario, yo creo que mucho de lo que hemos visto en la última semana tiene tanto que ver con abusos, situaciones del mundo económico, pero también a veces demoras del Estado. Cuando nosotros nos demoramos 4 años, 5 años en entregar un título de la burocracia, efectivamente eso contribuye al malestar ciudadano. Y si yo quiero darle un tono a este ministerio como ministro jóvenes, no hagamos esperar, lo más rápido posible. Obviamente hay procedimientos que cumplir, pero en la medida que nosotros podemos agilizar la entrega de los títulos, hay que hacerlo, porque hay familias que llevan mucho tiempo esperando. ¿Cambió Chile para bien o para mal? Yo creo que el costo ha sido muy alto, pero yo soy optimista respecto de lo que viene. Por ejemplo, respecto a la ruta constitucional, ¿quiénes van a decidir? Los chilenos. ¿Va a decidir la gente en la calle? ¿Va a decidir el gobierno, el Congreso? No, lo que van a decidir son los chilenos, que libremente van a ir a votar en abril. Otra cosa buena, yo encuentro que hay un sentido de urgencia, que, insisto, el costo yo creo que ha sido enorme y doloroso y angustiante, y todos lo hemos pasado mal en esta última semana, y yo lo digo por mi familia, que me llama mi mamá, me dice: estoy angustiado, no veo las noticias, un montón de cosas. ¿Pero por qué soy optimista? Porque yo creo que se ha dado un sentido de urgencia, se ha puesto los pies en la tierra, y espero también que esto sea un llamado no solamente a las instituciones, no solamente al gobierno, sino también personal. ¿Cuántas personas comunes y corrientes dieron las necesidades, por ejemplo, decir: oye, ¿cuánta plata me gasto yo al mes en estas tonteras? Y veo que hay gente que tiene pensiones de 100.000 pesos, porque a veces el país se había desconectado totalmente. Absolutamente. Y yo creo que hoy tú vuelves a mirar al que está al lado. Y eso siempre es bueno. Lo que pasa es que yo insisto, el costo creo que ha sido enorme, pero si algo bueno va a salir de todo esto es reencontrarnos, mirarnos a los ojos. ¿Cuántos vecinos han tenido que coordinarse para cuidar sus calles? ¿Cuántos vecinos han vuelto a hablar entre ellos? ¿Cuántos en los matinales ahora? Yo sé que los matinales a veces han sido criticados por la cobertura y todo, pero estamos hablando de personas, que hay mucha gente que vive con 100.000 pesos al mes, y el país como que íbamos yo digo por una autopista, y te preocupaste de la calle que iba al lado, que de era tierra, la calle de tierra. Claro. Ministro, se nos acabó el tiempo, pero le dejo algunos temas de que la gente nos está escribiendo y hablando por redes sociales. Punto 1, las concesiones de terrenos en Tierra del Fuego, sobre todo terrenos para el desarrollo turístico.
¿Qué pasa y cuáles son los precios y cómo va el proceso de los terrenos en la provincia antártica, en Puerto Williams, en rigor, que es una campaña que se lanzó hace un año y algo, sobre todo en Santiago, ha habido algunas confusiones, pero eso, los terrenos para el desarrollo turístico y los terrenos para que la gente pueda construir su casa también, ¿no? En la provincia antártica y en la provincia de Tierra del Fuego. Le planteo esos dos temas, me tengo que ir al corte, y las felicitaciones y el anuncio respecto del Hogar Ignacio Civil, que va a poder construir gracias a una concesión también secreta que le va a dar bienes nacionales. Ministro, un gusto. Muchas gracias, esté muy bien.